Muy buenos días, mis hermanos. Dios los bendiga grandemente. Bienvenidos a este espacio de devocional. Somos Iglesia Soldados de Jesucristo, Ministerio de Estudio y Apoyo Bíblico, cumpliendo el mandato que Dios nos ha entregado, que es conservar y preservar su palabra. Por eso, como todos los días, siguiendo nuestra secuencia, para hoy nos corresponde 2 de Corintios, el capítulo 2. Y nuestro tema de hoy, ¿qué quieres contagiar? Cuando hablamos de un contagio, nos referimos a transmitir algo, a inundar algo. Es muy común hablar de contagiar referente a las enfermedades, entonces hablamos de un contagio de determinada enfermedad, pero también podemos contagiar determinadas emociones, actitudes o formas de ser o de pensar. Y la pregunta para el día de hoy es, ¿qué queremos contagiar? ¿De qué quiero inundar al resto de las personas? ¿Qué quiero transmitir al resto de las personas? Muchas veces nuestras actitudes son actitudes negativas. Nuestras actitudes son actitudes tal vez simplemente llenas de resentimientos, de tristeza, de malos pensamientos, podríamos decir. Y eso transmitimos a otras personas. Eso es lo que contagiamos. Pero Dios en esta mañana nos dice, si vamos a contagiar de algo, deberíamos contagiar lo mejor que haya de nosotros. Deberíamos contagiar buenas actitudes, buenos sentimientos. Veamos qué nos dice en el versículo 1 de 2 de Corintios 2. En efecto, decidí no hacerles otra visita que les causara tristeza. Dice, yo no decidí causarles tristeza. Pablo en esta ocasión, lo que quería contagiar a esa iglesia, a ese pueblo, no era tristeza. Yo decidí que no quiero causarles tristeza, no quiero contagiarlos con tristeza. La felicidad, el gozo está dentro de nosotros y es una decisión que nosotros debemos tomar. ¿Qué quiero ser? ¿Cómo me quiero sentir en este día? Y además de eso, pensar qué quiero manifestar o qué quiero contagiar a la otra persona. Pablo dice, no, se dio cuenta que tal vez causarles tristezas a ellos era causarse tristeza a sí mismo. Veamos qué dice en el versículo 2 al 3. Porque si yo los entristezco, ¿quién me brindará alegría sino aquel a quien no haya entristecido? Les escribí como lo hice para que al llegar yo, los que debían alegrarme no me causaran tristeza. Estaba confiado de que todos ustedes harían suya mi alegría. Pablo entonces decide ser feliz, Pablo decide estar bien y manifestarse a los demás con gozo, con alegría, porque entiende también que el causarles tristeza a ellos también sería la causa de su propia tristeza. Y de la misma manera entiende que causarles alegría sería también su propia alegría. Por eso dice, espero que ustedes tomen suya mi alegría. Dios en esta mañana nos dice, ¿qué hay dentro de nosotros? Tal vez en esta mañana nos levantamos con enojo, con rabia, con resentimiento. Y eso vamos a contagiar a otros. Eso es lo que vamos a llenar a otros. En cambio, si decidimos, porque como dice Pablo, es una decisión, yo decidí ir a ustedes con alegría, Dios nos dice en esta mañana también, si nosotros decidimos ser alegres, si nosotros decidimos comportarnos con alegría, eso también vamos a transmitir a otras personas, vamos a contagiar a otras personas. Veamos qué dice en el versículo del 12 al 13. Ahora bien, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, descubrí que el Señor me había abierto las puertas. Aún así, me sentí intranquilo por no haber encontrado allí a mi hermano Tito, por lo cual me despedí de ellos y me fui a Macedonia. Mire que nos dice Pablo, a pesar de que él decidió ir alegre, a pesar de que Dios le abrió las puertas, había algo que lo hacía sentir intranquilo. El hecho de no encontrar a Tito en ese lugar, a Pablo como que de alguna manera le afectaba y se sentía intranquilo.
Dios nos está diciendo, es normal sentirnos intranquilos, es normal sentir en ocasiones tristeza, es normal sentir en ocasiones preocupación o angustia, pero es mi decisión qué voy a hacer frente a eso que me está pasando. Si tal vez estoy pasando un momento de tristeza o de angustia, tengo en mis manos el sentarme a llorar o levantarme, limpiarme las lágrimas, continuar, porque eso es lo que voy a mostrar a otros. Eso es lo que les voy a mostrar a mi familia, a mis amigos, a las personas que están cercanas a mí. ¿Qué voy a contagiar? ¿Los voy a contagiar de esa tristeza? ¿Los voy a contagiar de esa angustia? ¿O por el contrario, los voy a contagiar de gozo y de alegría, que sé que posteriormente eso mismo me va a contagiar a mí? Dice la pregunta, entonces volvemos a esa pregunta, ¿qué quiero contagiar? ¿Qué quiero tener en mi vida para contagiar a otros? Cuando hablábamos, cuando nos referimos a la pandemia, por ejemplo, cada quien usa su tapabocas, su cubrebocas, su mascarilla para no contagiarse de una enfermedad y también para cuidar a su familia y para cuidar a las personas que lo rodean y no contagiarlos a ellos. Deberíamos también usar nosotros un tipo de tapabocas espiritual para no contagiarnos de aquellas personas negativas, de aquellas personas con actitudes de resentimiento, de rencor. Y por el contrario, ser nosotros aquellos que contagiamos o que irradiamos gozo, tranquilidad, alegría, palabras de ánimo hacia esas personas. Dios nos dice, en esta mañana nosotros somos capaces de contagiar a alguien más. ¿De qué? ¿De cosas buenas? ¿O por el contrario, somos capaces de contagiar de cosas malas? O también podremos ser los contagiados. Me contagié de esa persona intrigosa, me contagié de esa persona chismosa, de esa persona que murmura, me contagié de esa persona negativa, o me contagio de aquellos que tienen buena vibra, dirían por ahí. Mi hija siempre usa esa frase y dice, esa persona tiene buena vibra. ¿A qué se refiere con eso? Se refiere a que es una persona que siempre está buscando lo bueno, es una persona que siempre está buscando lo positivo, que trata de demostrar a los demás lo bueno que hay, aún en medio de las dificultades, aún en medio de los problemas. Eso dice, es tener buena vibra. Y esa buena vibra se contagia también, esa buena vibra se irradia. Al igual que se irradia o se contagia esa mala vibra, esas malas energías, esas malas acciones o malos pensamientos. Veamos qué nos dice versículos del 15 al 16. Porque para Dios nosotros somos el aroma de Cristo, entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para esto somos olor de muerte que los lleva a la muerte, para esto somos olor de muerte que los lleva a la muerte, para aquellos, olor de vida que los lleva a la vida. ¿Y quién es competente para semejante tarea? Hay algo muy bonito, dice, que estamos llamados a hacer ese aroma de Cristo, esa fragancia de Cristo, que los lleve a la vida, que los lleve a la muerte del pecado, a la muerte de aquello malo y a la vida con Cristo. Pero a veces, cuando decimos que los lleve a la muerte, terminamos matando de manera espiritual y emocional a las personas, con nuestras acciones, con nuestra manera de ser, con nuestra manera de comportarnos. Llegamos a alguien y en vez de ser ese olor agradable, terminamos siendo un olor fastidioso, un olor desagradable. Las fragancias en la vida, los aromas, pueden contagiar mucho. Los aromas pueden ser ese paso al gozo o al desagrado. Si pensamos, por ejemplo, en las comidas, pensemos en las comidas. Cuando alguien llega a algún lugar y están preparando algo muy rico, dicen, huele delicioso. ¿Qué están preparando? Huele riquísimo.
A esa persona se le abre el apetito con solamente sentir ese aroma. Por el contrario, si es algo que huele mal, que es algo que huele tal vez desagradable, la persona no quiere probar la comida. Puede que se vea muy bien, puede que el plato se vea bien y se vea apetitoso, pero si tiene un mal aroma, se vuelve desagradable. Tanto que para tomar incluso a veces medicamentos o cosas que son amargas, mucha gente se tapa la nariz. Dice, prefiero taparme la nariz antes de tomar eso feo o desagradable, porque el aroma significa mucho y es muy importante. Y dice, nosotros somos el aroma de Cristo, un aroma que debe o debería ser agradable ante los demás. Que cuando alguien nos vea llegar, diga, ve qué chévere, ahí viene esta persona, ve qué chévere, ahí viene Magda. Ve qué chévere, Magda tiene buena vibra. Ve qué chévere, Magda siempre mantiene con una buena actitud. Pero sucede lo contrario. Nos convertimos en aromas desagradables, en aromas fastidiosos, que cuando las personas nos ven llegar, como que tuercen la cara, como que, qué fastidio, ya llegó este. ¿Por qué? Porque nos hemos convertido en aromas desagradables. Con nuestras acciones, cada vez que llegamos, lo que hacemos es maldecir, lo que hacemos es gritar, lo que hacemos es simplemente ver lo negativo, es sacar a la luz los defectos de otros, es quejarnos de nuestra propia suerte, quejarnos de lo que tenemos, de lo que no tenemos. Entonces nos convertimos en un aroma desagradable. Y estamos, dice, para contagiar. Y estamos contagiando entonces cosas malas. Pero Dios nos dice, no, somos el aroma de Cristo, un olor que lleve vida, una fragancia que lleve a otros a la vida. Dios nos llama entonces a hacer esa fragancia agradable ante las demás personas. Y eso me hacía recordar, hace algunos años fuimos con mi hija a una laguna aquí en mi departamento, una laguna que queda al pie de un volcán, la laguna del Azufral, una laguna de un color verde hermoso y maravilloso que se produce por el azufre de ese lugar. El lugar es un lugar hermoso, un lugar maravilloso, pero su aroma no es tan agradable. Su aroma a azufre es muy fuerte y en ocasiones no es agradable. A muchas personas me decían a mí, Magda, no vayas a ese lugar huele horrible. Magda, no vayas, ese aroma es muy fuerte y muy penetrante. Pero a mí no me importó. Fui con mi hija y aunque sí es verdad, el aroma era muy fuerte, pero el paisaje era hermoso y maravilloso. Salimos al regresar nosotros a la casa, íbamos con mi hija y me parecía muy raro que toda la gente se nos acercaba e inmediatamente se alejaban. La verdad no entendíamos por qué. Nosotros ya no sentíamos el olor al azufre, ya nos acostumbramos, al estar allá nos acostumbramos a ese olor. Y cuando llegamos a la casa, mi esposo nos iba a sacar corriendo porque dijo, ustedes huelen horrible, ustedes ¿dónde se fueron a meter? Vayan a bañarse y laven inmediatamente esa ropa. Nosotros ya no sentíamos ese olor, estábamos ya acostumbradas a ese olor, pero los demás sí sentían en nosotros ese aroma impregnado, ese aroma de azufre impregnado en nosotros y en nuestra ropa. Nos duchamos, pusimos la ropa a lavar, pero era muy curioso que entre más lavábamos la ropa, el aroma más y más se impregnaba, más se contagiaba. Toda la casa estaba impregnada de ese olor. Y yo le decía, pero es que yo ya lavé la ropa, ya le eché todo el jabón posible, ya le eché el suavizante, ya le eché aromatizante, le eché todo para quitarle el olor y ese olor no se quitaba. Después de un buen rato llega mi hija corriendo y dice, mami, no me vayas a dañar mis piedritas que están en mi chaqueta. Cuando le digo yo a ella, ¿cuáles piedras? ¿Cuáles piedritas? Ella saca del bolsillo de su chaqueta un montón de piedras de azufre que tenía. Dice, es que esas piedritas están bonitas y por eso las traje. Ahí estaba la razón de esa fragancia tan penetrante y tan desagradable.
mi hija había llenado su bolsillo de piedras de azufre y por eso ese aroma cada vez estaba más y más impregnado en nosotros. Hoy pensemos en nuestra vida, ¿qué piedritas estamos almacenando? Ella las almacenó porque le parecían bonitas, pero no cayó en cuenta del aroma desagradable que esto causaba. En nuestra vida, muchas veces estamos también almacenando piedritas de azufre. ¿Qué piedritas estamos almacenando en nosotros? Piedritas de desengaño, de murmuración, piedritas de juicio, piedritas de complejos, de simplemente de estarse quejando. Esas piedritas estamos almacenando. Tal vez los demás se han dado cuenta de eso, pero yo no. Tal vez los demás ven en mí ese olor desagradable, pero yo estoy acostumbrado a él. Eso no sucedía a nosotros. Todas las demás personas, incluso mi esposo, notaban ese aroma desagradable, ese olor a azufre, pero nosotros no. Y peor mi hija pequeña, porque ella decía, estaba feliz con sus piedras, traídas las piedras desde un volcán, unas piedras de azufre, y ella feliz con eso. A veces nos acostumbramos a esas piedras de azufre, tanto que no nos damos cuenta el daño que está causando a las otras personas, tanto que se vuelve para nosotros algo normal y almacenamos cada vez más piedras de azufre en nuestro bolsillo, en nuestro corazón, más piedras de azufre en nuestra vida. Estamos almacenando, como decimos, esas actitudes malas, negativas. Nos levantamos y qué pereza, está haciendo sol, está lloviendo, ay no, tengo que ir a trabajar, ay no, si me quedo en la casa, ay no, tengo que cocinar. ¿Qué acción, qué piedra de azufre tengo dentro de mí que después estoy contagiando a otros? Estoy llevando ese aroma desagradable a otras personas. Dios hoy nos dice, no, estamos llamados a ser el aroma de Cristo. Dice, estamos llamados a hacer un aroma que lleve vida, un aroma que lleve alegría. No ese aroma que lastima, no ese aroma que fastidia, ese aroma que causa daño. Dios hoy nos dice, aprendamos a contagiar, pero de esas cosas buenas, de esas cosas que pueden llevar a otros a ser mejores. Veamos qué nos dice el versículo 5. Si alguno ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, hasta cierto punto. Y lo digo para no exagerar, se la ha causado a todos ustedes. Mire que esa acción que estoy tomando, esa decisión que he tomado en mi vida, que quiero contagiar, no solo es para una persona, dice Pablo, y sin exagerar lo estoy diciendo, involucra a todos. Esa tristeza que estoy generando no solo es para una persona, sino que es para todos. Si hoy decidí amanecer amargado, estoy amargando a todos. Pero por el contrario, si hoy decido levantarme con gozo, con alegría, esa alegría también es para todos. Veamos qué nos dice ahí en Mateo 5, versículos 13. Mateo 5, 13. Mateo 5, el versículo 13. Dice, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Dios nos está diciendo en esta mañana, nosotros estamos llamados a ser sal, a ser esa sal del mundo. Ese ingrediente principal, ese ingrediente que le da sabor a ese preparado, a esa comida. Dice, nosotros somos la sal del mundo. Estamos llamados a darle sabor a aquellas personas que están tal vez en tristeza, aquellas personas que están tal vez pasando un mal momento. Dice, pero si la sal ya no da sabor, no sirve de nada y hay que desecharla. Muchos de nosotros tendría Dios que desecharnos porque no servimos para nada, ya no damos ese sabor.
no damos esa chispa a las personas. Simplemente somos personas que andamos ahí como zombies, que ya no nos importa. Ni bien, ni mal, ni bueno, ni malo. No opinamos, no decimos. ¿Quién somos nosotros? ¿Cómo nos estamos comportando frente a las demás personas? ¿De qué los estamos contagiando? Ya estamos acostumbrados a vivir en ese azufre y ya no nos importa que a los demás les incomode. ¿De qué nos estamos acostumbrando? ¿Y qué estamos contagiando? Dice, somos esa sal, llamados a contagiar a otros con ese sabor, llamados a ministrar a otros en la presencia de Dios, que los demás puedan ver en nosotros ese gozo, esa alegría de Dios, que si decimos ser hijos de Dios, se nos note, lo podamos demostrar. Dice, somos esa fragancia de Cristo. ¿Somos fragancia de Cristo o somos esa piedra de azufre? ¿Somos realmente ese olor que lleva vida o somos un olor desagradable que lleva a otros simplemente a fastidio y a quererse alejar? ¿Qué somos nosotros y qué estamos contagiando? Veamos en el versículo 7 y versículo 8. Más bien debieran perdonarlo y consolarlo para que no sea consumido por la excesiva tristeza. Por eso les ruego que reafirmen su amor hacia Él. Mire, Dios nos dice, hoy estamos llamados a contagiar ese amor, ese perdón, esa misericordia hacia los demás. Eso debemos contagiar. Si alguien está en problemas, si alguien se siente triste, si alguien se siente decaído, ¿quién soy? ¿El que llega a acusarlo, a señalarlo y a lastimarlo? ¿El que llega tal vez a llorar junto con él y a morirse a su lado? ¿O al contrario, el que está levantándolo, el que está dispuesto a motivarlo y a seguir adelante? Dios nos dice eso, Dios nos dice, estamos llamados a ser un aroma de Cristo, un olor fragante ante Él y ante los demás. Que con nuestra actitud nosotros demostremos ese amor. Dice, amemos, perdonemos, levantemos a otros. Dios en esta mañana nos hace esa invitación, nos hace ese llamado de decir, podemos contagiar a otros, pero depende de cada uno de nosotros de qué los vamos a contagiar. O somos esos contagiados y terminamos también ahí moribundos en algún rincón. Miraba una publicación de alguien que decía, su mamá le decía, es que si tú te tiras por la ventana, si tus amigos se tiran por la ventana, tú también lo haces. Y esa persona le responde, no mamá, yo fui el de la idea, yo me tiré primero, pariste un líder, no un seguidor. Y me causaba mucha gracia eso, porque es verdad, a veces somos simplemente los seguidores, los que nos dejamos llevar por otros, en vez de ser esos que tomamos la iniciativa, en vez de ser esos líderes que damos ese primer paso. No solamente para realizar algún tipo de acción, el liderazgo no solamente es para hacer algo en concreto, sino también para demostrar algo en concreto. No somos líderes solamente para construir algo, sino también para motivar a otros a hacerlo. ¿Qué acciones entonces estamos tomando? ¿Qué manera de comportarnos estamos teniendo? ¿Nos comportamos alegres, gozosos? ¿O hemos decidido, como dice Pablo, o hemos decidido simplemente vivir amargados y vivir frustrados? Eso es lo que vamos a contagiar. Entonces, el contagiar a otros depende de nosotros. ¿Qué decido tener en mi vida? ¿Qué decido almacenar en mis bolsillos? Mi hija pequeña decidió almacenar azufre. Y muchos hemos decidido almacenar azufre en nuestro corazón. Por el contrario, al darnos cuenta de eso, tuvimos que retirar esas piedras, tuvimos que quitar eso, pudimos lavar nuestra ropa y todo volvió a la normalidad. Hoy démonos cuenta qué azufre estamos guardando. Saquémoslo, saquemos ese resentimiento, saquemos esa manera negativa de pensar y empecemos a almacenar buenos sentimientos, que cada día que nos levantemos demos la gloria y la honra a Dios por ese nuevo día.
Demos gracias al Señor por nuestra vida, por nuestra familia, por nuestro trabajo. Y eso también lo contagiemos hacia las demás personas. Que no seamos aquellos que nos tiramos de cabeza al seguir a otros, sino que seamos aquellos que vamos delante para que otros nos sigan, para que sean mejores personas. Dice Pablo, yo decidí ir con alegría. Hoy decidamos nosotros vivir con ese gozo, con esa alegría, con esas buenas actitudes, para que otros también se puedan contagiar de eso. Amén. Mis hermanos, muchas gracias a cada uno de ustedes por conectarse en esta mañana. Dios los bendiga grandemente. Recuerden que somos un ministerio de estudio, de apoyo bíblico y que todos los días estamos haciendo nuestro estudio devocional. Dios los bendiga grandemente, que tengan un feliz y bendecido día.